Ya. Muy buenas tardes, queridos contertulios. Vamos a dar inicio a esta tertulia literaria que trata sobre música y ciudadanía. Para empezar, quisiera tratar sobre, a modo de introducción, que va a tres grandes esferas que van a ser música, ciudadanía y capitalismo tardío, que con el tiempo vamos a ir viendo en qué se relacionan ellas tres. Primero, para hacerlo un poco interactivo, quisiera preguntar a algunos de ustedes. ¿Alguien quiere describir qué es la música? Era... Ah, ay, que estoy confundida. ¿Verdad que la batería y el bajo tocan el compás del corazón? Eh, Se me olvidó, lo tenía anotado. No tenía nada. Y no traje pero es algo así, po. Es el sentido de que lo que tú sientes lo tocas, los expresas en sonidos. Es una expresión. Es una Sí, expresión, por supuesto. se podría decir que efectivamente la música es una forma de expresión. Sí. Esta ha existido desde siempre. Por ejemplo, con los truenos, con el cantar de las aves. Sin embargo, el ser humano le fue otorgando sonido y complejidad al convertirla en distintas armonías. Por lo tanto, podríamos decir que la música principalmente es un constructo social. Y también que ella va a ir evolucionando y se va a ir adaptando según las distintas sociedades. Porque no va a ser lo mismo la recepción que tenga la música clásica, la música barroca, en estos tiempos. De pasada. ¿Por qué? Estoy calentando las manos. ¿Está calentito el vino? ¿Cómo? ¿Por qué no sería la misma recepción que tendría la música barroca ahora? ¿Tú escuchas? ¿Sí? Aquí vamos a tocar un poco la esfera de lo que es el capitalismo tardío. ¿Ya? Porque básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla o se institucionaliza el capitalismo tardío, que tiene una relación con la música desde el punto de vista de que la toma como un medio de consumo. Pero ¿para quién o para quiénes? Principalmente para los jóvenes. Se dieron cuenta que fueron ellos los principales consumidores de este producto. Por ejemplo, en la década de los 50 con el rock and roll. Por lo tanto, la música clásica no va a ser un éxito de ventas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque los gustos, los intereses, lamentablemente, por cierto, han ido cambiando. Se puede decir que, bajo esta óptica, como lo mencionamos en la tertulia anterior sobre rock y poesía, Adorno y Horkheimer están planteando que estamos bajo el yugo de lo que es la industria cultural. ¿Qué tiene que ver esto? En que este tipo de industria apunta a un mercado que es hedonista, carente de forma, carente de contenido, carente de sentido. Piensen ustedes. Te puedo... ¿Sí? Es que el tema es interesante, pero uno, según tus palabras, uno podría interpretar que el rock es producto del sistema capitalista, pero yo considero que en su inicio el rock justamente fue una reacción contra ciertos cánones valóricos imperantes en la sociedad tradicional de la primera mitad del siglo pasado. El rock fue efectivamente yo creo que fueron los jóvenes, pero también los jóvenes implantaron una cierta liberación con respecto a ciertos cánones morales. También hubo un rock contestatario, digamos, véase Bob Dylan, véase la letra también fue abordando temas que estaban tabú, como el tema del sexo. También hubo una crítica social en la década de los 60. Entonces, en su inicio el rock, y de hecho el movimiento hippie, fue un movimiento súper fuerte que puso en jaque a la sociedad norteamericana en su tiempo. Exacto, esa es la contrarrespuesta a esta industria cultural dentro de lo que se denominaría la música militante. Y esa es la música militante que se va a abordar
es lo que tiene que ver con la ciudadanía. ¿Ya? Ahora una pregunta, me llama la atención el capitalismo tardío. ¿Por qué tardío si el capitalismo siempre existió? Por ejemplo, con la Revolución Francesa fue la revolución de la burguesía, ahí donde la burguesía se instala y después más adelante vemos todo lo que es la aparición de la industria, la gente del campo ya empieza a trabajar y se convierte en clase obrera y ahí es cuando el capitalismo ya se instala como tal. Entonces después los movimientos, por ejemplo, la música, el rock y todo, es una forma de contestar a eso, de protestar a eso, de expresarse, pero el capitalismo ya estaba. Entonces no sé a qué te refieres con tardío. El capitalismo original era un capitalismo de la producción de bienes, principalmente materiales. El capitalismo tardío transforma todo en mercancía, no solo los bienes materiales, y finalmente se transforma en un capitalismo especulativo. Esto es, ya no importa la producción de bienes y servicios, sino básicamente es cambiar dinero por dinero. El capitalismo tardío además se hace con la cultura. O sea, bueno, pero ahí no voy a seguir porque eso es lo que viene en la historia después, porque Adorno y Jorge... Claro, que la medida que el capitalismo, bueno, cortamente O sea, para que puedas proseguir. Se llama tardío porque no es una fase posterior del primer capitalismo. Ya no estamos hablando del capitalismo de Smith y Ricardo, los economistas clásicos, sino que estamos hablando del capitalismo de Hayek y Friedman, pasando también, que también es capitalismo, por las escuelas socialdemócratas de un Keynes. A eso O sea, claro, con el advenimiento de la economía de Milton Friedman y toda la instalación. No, pero también un Keynes. O sea, la economía socialdemócrata también forma parte del capitalismo tardío. Que es una economía mixta que combina, digamos, el capitalismo también con la idea de la protección social que estuvo muy en boga en la posguerra, digamos, que ya nosotros un Estado igual proteccionista en el sentido entonces combinó el capitalismo con algo social, y eso que fue una reacción contra el auge del comunismo, digamos. Una reacción del capitalismo con el auge del comunismo y el auge de la Unión Soviética. Pero el capitalismo igual. O sea, Capitalismo aunque igual, se produzcan en un primer comienzo, se exacto. produzcan bienes, Es capitalismo, igual es una pero no es mercancía. Igual eso incluye también una venta y una plusvalía por parte del patrón. Entonces, por lo menos yo ahí... pero O resulta sea, que yo en el... creo que, tengo por mi- ejemplo, espérate, cuando en el- hablamos, en el déjame capítulo- decir algo cortito, por ejemplo, cuando hablamos en el rock latino, cuando sale, por ejemplo, Los Prisioneros en la voz de los 80, habla y discute de lo que pasó con los hippies, pero en el fondo el capitalismo también se comió al rock, a la banda de los 80, también se volvieron mercancía barata. Es como ver a la Shakira. La Shakira cuando partió, su música era un rock. Uy, sí. Era un rock Tenía letra. de letra, hablando contenido, profundamente de la vida. Pero ¿qué pasa con la Shakira? Viene el capitalismo y la Se transforma. apropia de ella, claro. ¿Cachai? Entonces ya se vuelve mercancía. O sea, lo correcto sería decir, viene el capital. Claro, ¿cachai? viene la Pero inversión. el capitalismo tardío tiene la particularidad de ser, además, porque el primer capitalismo, por ejemplo, durante el primer capitalismo todavía había música barroca, todavía el arte no se consideraba parte de esto, ¿cachai? El arte seguía viviendo en el mismo tiempo que el Renacimiento y la gente iba a la ópera, ¿cachai? Y Pero era todo un- eso era parte de un capitalismo, por ejemplo, acceder a la ópera. Sí, eran pero, gustos de sí, la clase burguesa. sí, pero, o Ya sea, estaba instalado el era un capitalismo. privilegio en la clase burguesa, Sí, pues. pero no formaba parte del aparato productivo capitalista. Esto es, lo que antiguamente había sido patrimonio de la nobleza, se lo apropia la burguesía producto de las revoluciones burguesas. Claro. Y eso es capitalismo igual. No, pero no igual, es otro tipo de capitalismo. Es otro Porque tipo de ahora, capitalismo, pero es capitalismo, eso en el fondo. Bueno, ya, pero todo es podemos capitalismo, decir- Vamos pero es a capitalismo sí, un tardío. debate que nos agota acá, Yo pero... creo que están hablando de un mismo tema. Yo creo que todos estamos de acuerdo que igual tardío o no tardío, igual era capitalismo. Yo creo que no es algo que quizás esté mucho en discusión. Ya. Básicamente, en el fondo lo que quise decir con capitalismo tardío es que es una fase más evolucionada del capitalismo inicial. ¿Por qué? Porque todo se vende. Ya no son solamente algunas cosas. Por ejemplo, lo podemos ver cotidianamente los fines de semana con los coleros que venden cachureo. Todo se vende. A eso quiero apuntar principalmente con lo que es un capitalismo tardío. ¿Mm? Por lo tanto, la música cae en este juego del capitalismo tardío. El rock también se vende, el punk también se vende, la música militante se vende, el hip hop se vende, por ejemplo. Ya no solamente conocemos a quienes, a Tiro de Gracia, sino también se universalizó. Tenemos a Ordatov, tenemos a Portavoz, tenemos a Nach, ¿cierto? Por lo tanto, se universaliza esta mercadería y que está al alcance de todos.
Ya no es un bien solamente para las élites, como lo fue la música barroca, perdón, sino es un bien para todos. Es un bien, por un lado, que beneficia el desarrollo cultural de las sociedades, pero por otro lado lo estanca. ¿Desde qué punto de vista? Desde, insisto una vez más, el punto de vista hedonista, que se separa de la música militante. ¿Por qué? Porque si hacemos un breve análisis de la música de mercado que está sonando ahora en las principales radios, no permite un mayor análisis en cuanto a forma desde el punto de vista musical, ya que no tiene una armonía más allá de 4 acordes, ni tampoco en contenidos. Un ejemplo, Felices los Cuatro. O sea, estás avalando portarse mal, entre comillas. ¿Mm? O ritmos nuevos, que son por ejemplo el reggaetón o el trap, que básicamente son tener sexo con ropa. Apoyo a la libertad de todo tipo, pero con conciencia. No dejarse llevar por una masa que consume. Dado eso, es el retroceso de la música militante, como lo había mencionado anteriormente. ¿Por qué puedo decir esto? Porque en el año 2014 se hizo un estudio en alumnos de 15 y 17 años sobre el tipo de música que escuchaban para el desarrollo de una unidad pedagógica que tenía que ver precisamente con la forma de enseñar ciudadanía y democracia. ¿Qué arrojó este estudio? Una encuesta de cerca de 4.000 alumnos prefiere un tipo de música vacío, insulso, hedonista. ¿Por qué? Porque el ritmo es entretenido, porque no tienen que pensar demasiado en qué es lo que está diciendo, solamente les importa pasarlo bien. Ahora, ¿qué nos dice esto? Por otro lado, ¿por qué esta relación de la música con ciudadanía? Partamos haciendo la pregunta que es: ¿cuál sería la diferencia entre enseñar ciudadanía o educación cívica? ¿Alguien podría responder? ¿Me repites la pregunta? ¿Cuál sería la diferencia entre enseñar ciudadanía a la tradicional educación cívica? Bueno, la diferencia es que educación cívica es el nombre de una materia y los contenidos de esa materia son definidos por un ministerio de educación que va a entregar determinados contenidos según una determinada intencionalidad, mientras que la ciudadanía es un concepto. ¿Cachai? O sea, no puedo decidir yo lo que significa ser ciudadano, ¿te fijas? Sino que hay varias escuelas, hay una serie de discusiones. Entonces, enseñar ciudadanía vendría a tratar de acercarse más a lo que es ser un ciudadano, mientras que la educación cívica, normalmente, por lo menos yo tuve educación cívica alguna vez en el colegio hace miles de años, cuando eso todavía sucedía, y básicamente era una forma de aprender a funcionar dentro de una determinada cuestión, pero no te enseñaban a ser ciudadano. Te enseñaban cosas, incluso cómo llenar un cheque, ¿cachai? De hecho, básicamente lo que hacían era enseñarte a ser un buen patriota y un buen creyente. Eso, Claro. Básicamente. No creyente no, a mí no me tocó eso. Aunque también No, a mí enseñar tampoco me- ciudadanía también, yo sé cómo la vuelta, pero aunque también enseñar ciudadanía también, si bien se ha humanizado más y todo, pero también es una nueva forma que adopta la parte, o sea, ahora se combinó con elementos más liberales, pero también es una forma que adopta el sistema capitalista y el sistema burocrático y el poder en sí para poder también enseñarle a los niños a comportarse de acuerdo a esta estructura como está el sistema. Ahora, claro, tiene un toque más humanista, una cosita más, pero el fondo Claro. sigue O sea, en con educación la misma cívica, lógica. por lo menos a los niños chicos, te hablo de mis hijos, le enseñan cómo funciona la democracia, cómo son las votaciones, cómo se hace un trícel
y los cargos de los diputados, de los senadores, y eso es lo que enseña. Pero eso siempre ha sido así, pues, o sea, siempre Sí. la escuela ha sido, como dice Foucault, un instrumento de dominación de la masa, de meterlo en un redil para formar ovejas. O sea, Claro, sí, por siempre algo, ha tiene, sido así por algo las educación. escuelas tienen la forma de un panóptico, como lo diría El Foucault. panóptico. Pero lo dijo claro. Marx primero, por favor. Sí, Una y una galleta. pero se le adjudica mayor crédito a Foucault con lo del panóptico. Ahora, Yo. En el caso específico de México se enseña formación cívica y ética como si fuera un todo, pero finalmente tiene el mismo carácter como formativo en el sentido de, pues, de ceñir al individuo, digamos, bajo cierto sistema. Sin embargo, yo creo que lo interesante, contraponiéndolo con la ciudadanía, es que la ciudadanía también es un derecho. Y en tanto que es un derecho, como lo decía, ¿cómo te llamas? Arturo, a Arturo. veces. Pues se tendría que entender como una categoría conceptual mucho más amplia que el civismo, en donde el civismo también, como lo han dicho, se asocia con el patriotismo y la ciudadanía no necesariamente, y menos ahora con el concepto que justamente los artistas tienen en boga de ser ciudadanos del mundo. Pues creo que ahí el concepto de ciudadanía tiene que ver, trasciende las fronteras de un país. precisamente el nuevo concepto de ciudadanía o la nueva forma de verlo, de entender la ciudadanía es una vuelta a lo básico que radica principalmente en ser habitante de una ciudad. Yo vivo, existo, soy y funciono en base a una ciudad. Ahora, un tema también importante es la participación ciudadana, que no es lo mismo que aquel sujeto que va cada 4 años a ejercer su deber cívico o cínico. Por ejemplo, Si eso es nomás, lo demás es comunismo, y marxismo y revolución. Es un chiste. sí, claramente es Claro. pero yo voy a poner un ejemplo bien concreto y se está dando en este caso. Nosotros estamos siendo más ciudadanos que la persona que va a votar cada 4 años. ¿Por qué? Porque estamos comunicando, estamos compartiendo, estamos creando y también estamos divulgando ideas, proyectos, sentidos, emociones, desarrollando cultura, propagando educación, información y comunicación. Por lo tanto, ¿de qué es lo importante? Hablar entonces de una participación ciudadana. No se lo digáis al loco de la personalidad jurídica porque nos van a cagar por su versión. Si vamos a decir ciudadano, va a estar feliz igual. Claro, vamos a hacer- Ciudadano es un concepto como más Oye, sí, contemplista. incluso cuando Nos vamos a la cambiar, nos flaca vamos a puso poner San versículos de Bernardo, le puso no, dice San Pablo. No, si, y la zona le decía, no, si dice San Bernardo, y igual le decía, no, dice San Pablo. No, si dice, dice San Pablo. Ah, dice San Pablo. No sé por qué. Como que tenían que ser los domicilios dentro de la comuna. Entonces. No sé si se entendió la idea. Mm. ¿O no? Bueno, para ir redondeando un poco, música, Sin comentarios. ciudadanía y democracia están vinculadas desde el punto de vista artístico en el sentido de que a partir de la música nosotros podemos expresar problemas sociales, malestares sociales, inquietudes y también, ¿por qué no?, soluciones. ¿Algún ejemplo de música o alguna canción que tenga que ver con estas tres esferas? Latinoamérica de calle 13. Perfecto, Calle 13 es muy buen exponente de lo que podría ser ahora la participación ciudadana, porque es una participación consciente, El aguante de Calle 13 también es. totalmente. Beatriz Luengo, ¿alguien la ha escuchado? No. ¿Nunca la ha escuchado hablar de Beatriz Luengo? No. ¿No? ¿Pero a Daddy Yankee lo conocen? ¿Ah? ¿Pero a Daddy Yankee lo conocen?
Sí, pues, Sí. Ahí está claro que... Ovejas descarriadas que se han ¿Quién dejado es? seducir por ¿Qué- el capitalismo. qué moderno. canta? Yo voy a dar como ejemplo de ¿Reggaetón? los prisioneros en la primera época, porque Ah, sí. después No lo Los conozco. prisioneros vendieron fueron al un muy buen sistema exponente de- Es muy de rico. música, Yo de escucho en la música Universal y la militante. Futuro y no tocan esas canciones. No, pues ahí hasta que sacaron Corazón. son radios mejores. ¿Corazón Rojo? No sé si serán mejores. Pero Corazones Rojos es la canción No, pero feminista el- más mal entendida. es que yo Pero el escucho disco, música pero el cuando disco voy completo manejando. es como de ahí viene No, Tren no, al es más Sur y que- no fue mal. La canción Corazones Rojos es una canción feminista, pero está tan mal entendida que creen que son unos verdaderos puercos machistas. Y no es así. Es que esa Sí, canción pues. es para cierto tipo de mente. Claro, no, pero el resto del Por disco con el Tren ejemplo, al Sur. en Los ya, Fabulosos Cadillac, cuando canta ese. No el Matador, es la ¿No es otra. Santillán? Claro, ahí tenía un tema que habla de política, que habla de. Totalmente. Totalmente. Claro, la ironía se usa mucho como, por ejemplo, a mí me gusta ese tema en lo personal, Corazones Rojos, porque me es encanta. una forma cruda de describir el Pero machismo. era una realidad social en Claro. ese momento, porque la mujer en los 80, si decía algo te pegaba. Me acuerdo de mi mamá que fue a la comisaría toda machucada y la Que no retaron lo bien veo retada. tan así, yo no sé, bueno, pero ya. Pero a mí la mejor canción que tienen Los Prisioneros es El baile de los que sobran. Oh, También, sí. también. Ahí tenemos un Muy ejemplo. buena. sí. Y la voz de los 80 también. pues. Pero Ahí ya no- tenemos baile de los- ejemplos. de los que Me estoy sobran, copiando, buenísimo. eres un plagiador. Porque El baile de los que ¿Por qué? sobran es la realidad. La Me estoy realidad. acordando de la también educación, ¿cómo de se algo llama? súper capitalista, pero que tiene crítica también. La de No soy tu mamá, de J-Lo, de Jennifer López. La Podría novela. ser, Es, pero es una crítica, pero digamos... ¿cómo decirlo? Es la legitimación, digamos, de cómo las esferas de poder saben que la gente quiere que dentro de las mismas estrellas manejen esos temas. No sé si me cachan. Sí. Sí, O sea, no, yo te entiendo el concepto. Sí, yo tengo la idea que en este momento, sencillamente, prácticamente, a no ser por aquí, por el Chancho 6, por el Café Brasil, por aquí mismo, no veo mucha música militante, la verdad. Yo creo que todo es... eso es lo Es que es estaba una diciendo. generación Las diferente. generaciones son distintas. Creo son que todo Ahora, en retroceso el pensamiento colectivo, el pensamiento ciudadano, por lo que está primando el placer. El egocentrismo también. Rapsodia y Bohemia de Molotov. Lo explicaría de una muy buena forma. Además, ¿Qué que igual- Rapsodia Bohemia? Rapsoda y Bohemia. Y Bohemia. Y No es la Bohemia. otra. No es Rapsodia ya, Bohemia. porque no me toquen la otra. Esa- por no, ese favor. es de Molotov. Ya. Molotov Igual- es muy buen exponente de una música militante. Yo creo que en la actualidad, con lo que se está dando con todo esto de las tomas de las universidades, con todo este despertar también social, desde que se viene también la revolución pingüina, y hubo como un despertar y la gente, hubo como, ahora estamos como en esta generación sin miedo, que salen y todo. Siento que igual la música militante hay un resurgimiento hasta ahora se ha ido dando, pero como precisamente no es parte del mercado, no se conoce. Entonces se han ido quedando en la parte más under. Desde el hip hop han habido mucho, por ejemplo, no sé, Rebeca Lane en Guatemala, aquí Chile, por ejemplo, también hay ejemplos de música militante también, Bueno, que son nuevos. La actualizados. música de la Araceli yo la encuentro bien militante, bien contestataria, muy realista, sus letras. Pero son underground. Son No, under. no, O sea, no, o sea, tú, sí. por ejemplo, la Araceli tiene video en YouTube y tiene ¿cuántas visualizaciones? También. 3, 5. Es como lo que dice aquí el compa, que claro, Porque no es vendible. Ah, yo tengo no es más. vendible, estamos en un capitalismo por Pero la yo sé música. jugarlo, tengo que meterse a Twitter, todas esas cosas. Ahora, desde el punto de vista estrictamente musical, lo que está primando ahora es la fórmula del éxito, es una progresión de 4 acordes que se repiten sistemáticamente. Es la fórmula 1-5-6-4. ¿Por qué esta fórmula vende? Porque es fácil de recordarla. Esa no es la fórmula de Despacito. Exacto. Ah, Uno, Tiene 5, todo el 6, rato 4. los mismos sí, acordes. esa pegó, pero... Sí. Tan, tararán, tarararararara. Lo, Mira el mi- barroco. lo mismo es, a mí me gustan mayores, ¿ya? De Becky Que no me G, quepan en la boca. que tiene 4 acordes. Ay, Las canciones de por Daddy eso- Yankee por eso tienen nos quedan acá. 4 acordes. ¿Mm? Por eso nos quedan acá, pues si yo a veces voy Pero por pasando ejemplo, yo... podemos memorizar, salvo algunos casos,
la complejidad armónica de Rapsodia Bohemia? No, está hablando de Rapsodia Ahora estoy Bohemia. hablando de Ahora Rapsodia sí, Bohemia. pero Ahora Caramuz, sí. Caramuz, and you do the fun. De hecho, Una fue obra elegida la canción del milenio por su complejidad armónica. Entonces, ¿qué nos dice esto? Mamá mía, mamá mía. Y queridos auditores, queridos compañeros, discúlpenme la expresión, el mercado nos cagó. ¿Por qué? Porque nos envolvieron a todos la perdiz con la 1564, O el fetichismo de la mercancía, según Marx. ¿cierto? Pero afortunadamente siempre hay una esperanza, aún tenemos patria ciudadanos y con acciones como esta, con organizaciones como esta, donde se da espacio al desarrollo de la cultura y a la participación, puede seguir existiendo música militante que no tenga que ver con la 1564. No es masiva, pero sí da que pensar, da que sentir, tiene algo que mostrar y principalmente algo que enseñar. Esta fue la reflexión que quise hacer sobre música y ciudadanía. Espero les haya gustado y les haya servido también para conversar un rato. Así que, compañeros, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Saludcita. Toda suya. Pues, buenas noches otra vez. Buenas noches, querido Horacio, ¿cómo estás? Es un gusto estar otra vez en Chile, estar aquí en el Taller del Sol. Sí, pues. Taller Sol, no Taller del Sol. Ah, Taller Sol. Taller No Sol. es broma lo que estoy diciendo. Bueno, Taller de la Luna. El año pasado presenté acá La Nueva Mulata de Córdoba, que es una novela sobre cómo una adolescente que se llama Jimena va sobrepasando o sobreponiéndose al divorcio de sus padres. Y entonces en esa búsqueda de entender qué es lo que sucede con su familia, va encontrando personajes fantásticos y legendarios, entre ellos a la Mulata de Córdoba. La Mulata de Córdoba es un personaje legendario mexicano que por su belleza fue enjuiciada, llevada al fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, pero cuando ya se ve encarcelada, pinta un barco en la pared de la celda y le pregunta al carcelero qué es lo único que le hace falta para que el barco sea real. Y él le dice lo único que le hace falta es navegar. En ese momento se abre el muro de la celda, ella brinca al barquito y se escapa. ¿Cómo se llama, disculpa? La leyenda se llama La Mulata de Córdoba Interesante. y la novela se llama La Nueva Mulata de Córdoba porque es una reinterpretación de esa leyenda. Hay otra leyenda en México que se llama La Condesa de Malibrán, y en el primer tomo, esta es una trilogía, se llama La Nueva Mulata de Córdoba, el primer título así se llama también. La secuela es La Condesa y las Brujas y el último se llama La Sirena Descarnada, que es ¿Lo puedes apenas, mostrar a la cámara? Para que- apenas lo estoy escribiendo. ¿También es de una leyenda de México o no? La de la Esta sirena. sí, la tercera todavía Ah. estoy ahí viendo, a ver, voy a mezclar un poco leyendas, yo creo que hasta de los nivelungos y cuestiones así, medio, un poco ya más Wagneriano. europeas. ¿Cómo? Wagneriano. El un de la poco. sirena sería como de leyendas más europeas. Sí, y también porque hay dos tipos de sirenas en el imaginario occidental, las sirenas como con cola de pez y las sirenas aladas. Aladas, son como sirenas saladas. Y tiene el sal también. Sí, porque vienen del mar. Y entonces es retomar el motivo de la sirena, pero sobre todo el motivo de la sirena como un personaje enajenante, independientemente de su forma material. El ser que te llama para que lo sigas y te pervierta o te pierda. Que el personaje de la sirena aparece en las dos... Creo que ubico a esa mina. ¿Cómo? No, o sea, que te llama para que lo siga y te lo pervierta. ¿Mm? Creo que esa chica lo ubico. He conocido varias. Es conocido. Es de dominio público. Ay, me caigo. Y pues qué más. De la Nueva Mulata de Córdoba, entonces les estaba contando de la Condesa y las Brujas. La Condesa de Malibrán es otra leyenda mexicana, de una mujer que también era muy bella, pero como su marido se la pasaba viajando, cada vez que la dejaba sola, ella hacía unas bacanales. ¿La condesa? La Condesa. Y cuando ya escogía a su amante de esa noche, ya fuera hombre o mujer o quimera,
se acostaba con él o ella, Hueso. o eso, No, esa. y lo asesinaba para bañarse con su sangre y mantenerse eternamente joven. Hasta que un día el marido llega, la encuentra dando a luz a un hijo del demonio, trata de asesinarla No era tuyo, ¿no? y ella se escapa. Y se supone que la leyenda cuenta que todavía se escucha en las en las calles de Veracruz que la condesa se va en su carruaje. Y entonces lo que hice en la primera entrega fue que la condesa de Malibran contratara bajo su servicio a la mulata de Córdoba y le enseñara el arte de la magia negra. Y en esta segunda parte cuento la versión de por qué la condesa permite que la mulata de Córdoba sea enjuiciada y por qué ella permite que sea presa, cuáles eran sus intenciones. Y prácticamente la intención que tiene la condesa es la de purificar el alma de la mulata a través del fuego, cuando sea quemada públicamente. Pero lo hace por amor. La condesa le dice, cuando le explica todas estas historias a Jimena, que es la protagonista, que es adolescente del siglo XXI, le cuenta, no, es que Soledad, que es la mulata, cree que yo la entregué al fuego de la hoguera por asesinarla, pero en realidad lo hice por amor, para salvar su alma. Y la escena que les voy a narrar es cómo engendra al hijo del diablo, para que tengan pesadilla. Vamos. Se llama... ¿Cómo? Me dijo el demonio, pero yo no tuve. Ah, bueno, Oye, pues si la Lucifer. mulata es inteligente. Y la Bien, condesa pues. más, porque Oye, ella la ya está condesa- pensando ¿De en dónde otra está cosa. tan cagado el diablo, güey? El capitalismo, compañero. Ya no es lo mismo que era antes. Esperpento. Pasaron los días antes de la tercera enseñanza de Soledad. Las dos primeras habían ocurrido en menos de una semana y significaban un cambio contundente en su manera de entender el mundo. Fue entonces que decidí que debía foguearse aún más en mi universo, así que la llevé a los pasadizos cercanos a la cava, en donde había encontrado a mis hombres que se desangraban poco a poco. En esa ocasión no eran 2, sino 10 los jóvenes que estaban inconscientes. La tomé de la mano e, iluminadas apenas por una antorcha, la guié por un pasadizo verdaderamente estrecho que ella jamás habría percibido entre las sombras. El corredor desembocaba en una gran sala totalmente clara, donde 3 hermosas gárgolas que hacen las veces de vierteaguas llenan con sangre una enorme tina. Me solté el cabello e inmediatamente después le pedí que me desnudara. Cuando terminó de quitarme las prendas, me volví hacia ella y la besé en la boca. Después me senté en el borde de la bañera y jalé una palanca incrustada en la piedra. De entre la penumbra salió Amit, quien, como la diosa egipcia, nació con el rostro de un cocodrilo. Apenas apareció, el musculoso hombre dejó impávida a Soledad, y cuando se acercó noté que ella pretendía verificar si realmente esa era la forma de su cabeza o si se trataba de una máscara. ¿Qué es verdad o disfraz? Yo, en cambio, no me inmuté ante su presencia. Volví a besar a Soledad y, tras despojarla de sus vestimentas, la induje a que me metiera en la tina. Nos entregamos una vez más al placer. Se nos había vuelto hábito, pero también debo reconocer que parecía como si Soledad disfrutara cada vez más. Con la única intención de que presenciara lo que estaba por ocurrir, luego de un rato le hice una seña a Soledad para que saliera de la tina. El mancebo, con todo y su bella deformidad, se sumergió conmigo y me besó en la boca y en las orejas, mientras me cantaba y susurraba palabras que unían el cielo, el infierno y la tierra. El hijo de la luz pronto vendrá. Al hijo de la luz tú parirás. Nacido de 3 diosas y de mi hostil semilla, el hijo de la luz pronto vendrá. Los músculos del hombre se tensionaban. Yo gemía. El volcán de Soledad se abultaba. Una embestida. Yo gritaba. Ella gemía. Él la fuerza. Yo la gruta. Ella la cascada. Músculos, carne, sangre, nada. Gracias. Y ya, pues tiene de todo un poco, tiene textos legendarios, todo es realmente una ordimbre de mi imaginación, pero con referentes... ¿Cómo? ¿Cuándo tuniste a los Illuminati? La verdad.
Pues de hecho también es un poco como lo que me llama la atención lo de los Illuminati y estoy escribiendo un libro que tiene que ver con los Illuminati. Porque tengo un presupuesto teórico de que los Illuminati existen por lo menos en el discurso. Es decir, que a lo mejor no existen como una organización o una secta secreta, pero en el hecho de que pensemos en que existen, ya existen. De ahí va. Se acabaron en 1776. Bueno, en el caso de que para quienes existen y para quienes no existen, pues de todas maneras existen en el discurso. ¿No? Después de la purga. Y pues esa es mi línea de creación en estos días. Escribo poesía, narrativa, crítica, ensayo, textos académicos para mis alumnos de la universidad, manuales de redacción y algunas conferencias. Manual de reacción. Sí. Hacen falta. A veces. Ya, pues dile todos los idiomas que hablas. Ah, bueno, hablo inglés, francés, español. ¿Y te faltó Y otro? entiendo un poco el latín, pero sí con diccionario. Y ya. Lo que dice lengua latina. ¿Cómo? Lo que dice lengua latina. No, es que sí no la puedo traducir, no la cacho. La tengo que leer y... Lengua latina. Hablas latín. Ah, ya. Lengua latina. Entonces, cuando Timeo Danaos es don aferentes. Muchas gracias. Fuerte el aplauso a nuestro amigo de México. Muchas gracias. Después, fuerte la aplauso. Listo. Bueno, a pedido de mi compañera Soledad, voy a leer Suspiros. Este poema lo escribí por allá por el 2012. Está en el primer libro que hice que se llamaba Los silencios del alma. Bueno, y me lo recordó Fey y lo voy a leer a pedido de mi compañera. Dice, Un aplauso a la compañera. si hasta le saco suspiros al viento, siempre que en ti pienso, seducción de mero viejo, labriego de mi huerto, pecado dulce que mi copa llena, perfumando mi sueño, mi aliento. Y aquí estoy, sacando suspiros al viento, porque no me habla tu silencio. Sollozan los jazmines, con nombre melancolía, y pensamientos de nudos ciegos, tan ciegos como el alma mía. Y vivo sacando suspiros al viento, porque tus besos no me tocan, porque el tiempo no camina en el fecundar de mi tierra, la semilla no germina, porque mis besos no te tocan. Y seguiré sacando suspiros al viento, entre las cenizas del alma mía, hasta sentir gemir las piedras, hasta caer como hoja muerta. Le sacaré suspiros al viento, mientras tu nombre sea melancolía. Fuerte el aplauso para Guillermina. Gracias, muchas gracias. Deja buscarte. De mi quinto libro, de mi sexto libro, La tocada entre versos y sueños, y son mis poemas prohibidos, escondidos, que salieron después de mucho batallar para que salieran. Este se llama Ritual. Con mi cuerpo desmayado, de infierno sosegado, ávido de volver a escalarte entre burbujas y seguir después hacia tu ombligo, a tu espacio, hacia el centro donde empieza el cosquilleo, lamiendo el amanecer, a tu lado o sobre ti, errabunda para florecer como rosa de mayo, en el murmullo de tus olas que van y vienen intensas, como sube la marea encrespada, vistiendo de gala las frecuencias de mi aliento, y te recibo sin ruidos, y me abro a la perdición del jazmín que se expande como el cosmos, meciéndose en un abanico de colores, y me voy meciendo con el trigo al viento, bajo tu esfinge prendida, tal pájara que rasga valerosa, volando, enredada en ti, como luciérnaga atrevida, con nombre de mujer, y en los bordes de mi locura, me someto luminosa, atravesando la noche. Bueno, eso es lo que voy a presentar.